Amigos, continuamos con más de La Grieta. Quiero enviar un saludo a quienes están desde Cumaná viéndonos, Jesús y a la señora Elena, también a quienes nos ven desde México, también a quienes nos acompañan desde el Oriente, desde el Tigre, también en el estado de Anzoátegui. A saludos a quienes nos ven desde Los Teques. Buenas noches, Aleja, mesa de negociación, estamos justo tocando el tema y por acá siguen llegando sus mensajes. Por acá nos dicen lo de Cilia, que Dios te escuche. Bueno, amén, amén y amén. Hoy continuamos con la grata compañía del licenciado, del economista Fabio Valentini, quien además quien es dirigente y forma parte del equipo de Vente Venezuela. Licenciado, usted planteaba muy bien, ¿no? Si se está realizando para que Venezuela avance hacia la libertad, bienvenida, pero si no, estamos dando oxígeno al régimen. ¿Qué debería pasar en las próximas horas? Porque mientras esto sucede a nivel político, el económico, que usted domina mejor que cualquiera de nosotros como experto en el área, sigue golpeando a nuestros adultos mayores. Fíjese, me escribieron, que es que no lo puedo poner en pantalla porque comprometería a la persona, que la pensión que recibió, licenciado, su madre, fue de 120 dólares. Y el pasaje, perdón, bolívares, 120 bolívares, y el pasaje era de 130. O sea, lo que recibió para que viva un mes es de 120 y el pasaje en autobús, solo la ida, está en 130. Así vive y sufre el pueblo venezolano en este momento. Decirte que está planteado inclusive un aumento de hasta 190 bolívares del pasaje, según vi reciente información. Y por eso es que, insisto, la urgencia, los tiempos en Venezuela se miden de forma diferente a los tiempos en cualquier agenda nacional o internacional. Y esto realmente, más que una preocupación, ha sido una ocupación. Que se alineen los tiempos internacionales a los tiempos de la urgencia venezolana. Y como decía en el segmento anterior, el doble terremoto, que si bien obedece a una tragedia natural, lo que vino posterior ejemplifica claramente lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela no hay infraestructura, no hay capacidad, no hay un Estado que tenga la voluntad y la capacidad de salvaguardar la vida de los venezolanos. Es decir, después del doble terremoto, la gran conclusión es que hay más de 30 millones de venezolanos en Venezuela completamente desasistidos y expuestos a cualquier tipo de situación, promovida como política nacional del sistema totalitario o que venga o resulte de consecuencias de tragedias naturales o inclusive crisis epidemiológicas como han surgido en algunos estados del país. Ahora recientemente además tenemos la situación eléctrica. Ahora resulta que le ponemos un nuevo adjetivo a un fenómeno natural como el Niño y entonces resulta que es el super niño. Entonces la culpa es de la naturaleza, pero cuando entraron y dijeron ellos que 37.000 millones de dólares de la renta petrolera se iban a destinar, ¿verdad?, para recuperar y llevar a una capacidad de más de 15.000 megavatios de oferta en toda la red del sistema eléctrico nacional, solo se cumplió el 24.98%, es decir, menos de 5.000 megavatios. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la inversión en el resto de las infraestructuras? ¿Dónde están el poco de grúas, el poco de tractores que ellos hacían comparsas con eso cuando fue la época de las constructoras en las obras civiles o cuando involucraron, por ejemplo, a consorcios internacionales que abiertamente se denotó su involucramiento en esquemas de corrupción como Odebrecht? ¿Dónde estaba esa maquinaria el 25 de junio, el 26 de junio? Ni siquiera llegó el 1 de julio. Empezó a llegar a partir del 12 de julio y además con el pretexto de que ellos cumplían con condiciones internacionales de rescate. Entonces, ¿dónde está el equipamiento para los rescatistas? Porque la realidad es que la mayor parte de los sobrevivientes que se pudieron salvar y en estos momentos de cadáveres fueron rescatados por las personas con las uñas, con guantes de carnaza, con guantes de carnicería, para poder escarbar en los escombros y salvar a las personas. Entonces, todo esto nos lleva a decir que los tiempos en Venezuela evidentemente se miden diferente a segundos, minutos y horas. Y evidentemente el plano internacional no va a cambiar ni que tengamos esta mesa de diálogo.
porque la respuesta que están dando muchos inversionistas, y esto a su vez es una respuesta que Washington la recibe, que Washington la analiza, es que hasta que no haya un cambio institucional, no va a haber inversión posible en Venezuela. Y se están dando unos avances interesantes, Alejandra, y hay que decirlo, porque también hay que reconocerlo. Hay unos avances estructurales importantes que se están dando, Departamento del Tesoro, visita de las delegaciones del Fondo Monetario Internacional, porque evidentemente hay que asentar la arquitectura financiera, entendiendo que hoy sigue estando dominada por una cuerda de ladrones. Entonces, eso se está haciendo, pero evidentemente eso no va a llevar a que las personas sientan el cambio, la mejoría inmediatamente. Y hay que ser muy honestos y transparentes al decirlo. O sea, eso no va a aumentar el salario real de los venezolanos, eso no va a mejorar su poder adquisitivo, eso no va a bajar el precio de la canasta básica, ni va a controlar la hiperinflación. Solamente en junio la hiperinflación fue 15%, es decir, que el 1 de junio lo que te costaba $100, el 1 de julio costó 115 o costaría 115 dólares o bolívares, como lo quieras ver. Entonces, pero esto es diario, esto es seguido, esto es día tras día. Lo que compraron hoy, mañana les cuesta más caro y siguen ganando la misma miseria. Totalmente, totalmente. Y por eso, evidentemente, de alguna otra manera, esta gravedad, y por eso siento que sí tenemos que aquí ser muy críticos en entender que está participando un actor, en este caso, internacional, más allá de esta mesa de diálogo, o sea, como actor vinculante en todo el proceso, que comprende esta realidad. ¿Y por qué te digo que la comprende? Porque en el momento donde se flexibilizan ciertas acciones en materia financiera, por una parte tras el doble sismo y por otra parte para esta reconstrucción de la infraestructura que te estoy mencionando, es porque se entiende que debe de alguna u otra manera haber mecanismos que sopesen a una velocidad mayor la continua devaluación del bolívar, el aumento de la inflación ya entrando a ciclos hiperinflacionarios y, por ejemplo, que facilite lo que puede ser las remesas que muchísimas familias dependen de ellas por tener un familiar en el exterior y que básicamente se han convertido en su principal fuente de ingresos o de sustento y que previamente venían de alguna u otra manera enfrentando una serie de obstáculos. Es decir, por ejemplo, el que está en Estados Unidos no podía mandarle directamente el dinero a su familiar allá porque habían cláusulas, evidentemente, obstáculos debido a todo el tema de la OFAC, debido a todo el tema del lavado ilícito de activos, etc. Entonces, por un lado, a mi criterio sí hay una comprensión de la crudeza y lo que está pasando, en términos económicos en Venezuela, pero de nuevo, no es suficiente. Licenciado, debo despedir lamentablemente, pero gracias por ese análisis. Y la presión debe ir solo 20 segundos, 20. La presión debe ir... Y la presión debe ir en aumento para alinear esos tiempos, porque insisto, el tiempo en Venezuela se mide en vidas humanas. Bueno, desamparados, 30 millones de venezolanos. Gracias. Fabio Valentini, economista, dirigente de Vente Venezuela. En pantalla su cuenta en redes sociales. Les pido síganlo. Muchísimas gracias por su análisis, por su opinión y por acompañarnos hoy en La Grieta. Gracias, estimada Alejandra, a ti y a tu audiencia. Un gran abrazo a ustedes también. Mil gracias por acompañarnos. Como siempre les pido, sigan adelante y crean en Dios, porque para Él no hay nada imposible. Se les quiere y mucho. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Rehub Chip, con el Dr. Jabal, experto en terapia de pellets. Visítanos en Rehub Chip y fortalece tu cuerpo, mente y espíritu. Rehub Chip.